Hola, mis queridos adeptos. Tiene mucho que no estamos conectados por este medio y se me hizo importante con todos los temas que hemos tocado en diferentes videos que hemos grabado, empezar a enlazar cosas que creo como sociedad necesitamos. Creo que el empezar a empatar el sistema médico moderno con la cuestión antigua bantú es muy importante para la sociedad. Esto nos llevó a hacer este proyecto, este nuevo concepto, para que ustedes puedan entender muchas de las cosas que nos están pasando. Dentro de la medicina están existiendo un importante concepto que es esta medicina complementaria. Esta medicina complementaria que se une a los sistemas ancestrales y al día de hoy lo vamos a empatar con este programa, que implica cómo se ve en la cosmovisión bantú. Y para eso tenemos el día de hoy un especialista con nosotros, un gran amigo, una persona que estimo mucho, que tiene un proyecto maravilloso y que lo está haciendo en su rubro de trabajo para poder sanar no solamente el cuerpo de las personas, sino también el alma. Y esto dentro de las tradiciones de extracto bacongo, que son las que estamos tocando en este momento, nos va a ayudar mucho a entender cómo las cosmovisiones, no solamente este culto, pero sí en particular, se pueden anclar a todo el concepto moderno. Vamos a tocar la fuerza vital, que se le conoce en la tradición Baco como el ser mundo. Y no solamente eso, sino también esa fuerza que corre por nuestro cuerpo, que es el Pumi. Y para eso tenemos a este gran médico, que es Saúl Villavicencio, que espero que pueda darnos todo lo que tiene y sea maravilloso para el conocimiento de todo el público que nos está escuchando. Hola Saúl, ¿cómo estás? Te invitamos a este foro este día por la gran capacidad que tú tienes médica, por esa energía y vitalidad que le has puesto a tu trabajo, que en este momento me gustaría que lo conocieran todos. Que pudieras decirnos en qué te estás enfocando y cómo podemos ligar todo esto a personas que les interesan las cuestiones espirituales particularmente. Y una cuestión que es un mercado que a lo mejor nunca en tu vida ha llegado así fuertemente, pero en las tradiciones africanas, ¿no? Y más como estamos tocando en este momento, está todo en tú. Pero me gustaría ya en este momento que tú nos digas qué es tu trabajo, cómo lo has llevado, cómo lo has hecho, y que nos platiques un poquito de todo tu proyecto y todo lo que estamos sacando. Claro que sí. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias a tu programa de todos. Primero me gustaría comenzar. Desde niño supe que había algo diferente, que la salud no se manejaba como la habían enseñado. Desde niño siempre creí que algo podía cambiar. Cuando llegué a la adolescencia, tuve la suerte de conocer a personas que me enseñaban por qué un té podía curar un doble estómago, por qué un huevo podía quitar la tristeza. Y eso me ayudó para entender que el ser humano no solamente el cuerpo. Y bueno, esto me lleva a estudiar medicina primero. Conozco la biología, conozco la bioquímica, conozco las hormonas, pero aún así había algo que faltaba. Y vamos a conocer la homeopatía, porque la homeopatía tenía una visión diferente. Aprendo homeopatía, aprendo medicina funcional, aprendo medicina biológica por La Habana, Cuba, hasta llegar a este concepto que es medicina integrativa. La medicina integrativa es, no es una moda, porque se cree que es una moda, la medicina integrativa no es una moda, es un puente entre la ciencia médica y toda esta parte espiritual, energética, emocional. Este puente que nos une ya no separa. En un inicio se le llamaba medicina
no, perdón, primero se llamaba medicina alternativa, que era una alternativa de la medicina. Después, medicina complementaria. Complementa la medicina. Pero la medicina integrativa viene a ser esto. Y después, cambia un poquito mi concepto y creo lo que es la medicina consciente. El darnos cuenta en dónde estamos, porque estamos aquí, y cuál es el camino del ser humano. La medicina integrativa ve al ser humano como bio, psicosocial y espiritual. Cuerpo, mente, alma, espíritu, universo. Solamente. Y buscamos una medicina que abarque cada una de estas formas. Entonces, eso me obligó a estudiar, a aprender, a conocer qué pasaba en la medicina energética, qué pasaba en la parte bioquímica, qué pasaba en las emociones, porque las emociones juegan un papel muy importante, los pensamientos. Entonces, la medicina integrativa lo que busca es eso. Utilizamos herramientas como es la homeopatía, como es acupuntura, como es la herbolaria, como es el cambio de pensamiento, de las emociones, siempre buscando el equilibrio del ser humano. La medicina integrativa no está peleada con la medicina convencional, al contrario, lo que queremos es llevar a ese paciente a otro camino, en otra forma. No estamos peleados con los médicos convencionales. Y el ser humano es un ser espiritual que no tenemos que perder de eso. Y siento que la medicina se ha perdido por eso, porque hicimos esto. Se supone que Ricardo venía ciencia y espiritualidad venían así, ¿no? Crece mucho la espiritualidad y la ciencia queda atrás, ¿vale? Entonces, llega, supera y hace esto. Hasta que no lleguemos a empatar estas áreas, y se van a poder entender y comprender, ¿no? Ahorita, cada vez hay más cambios, cada vez se conocen por medio de la neurociencia, por medio de otros estudios, se han dado cuenta que el ser humano cambia cuando reza, cuando ora, cuando medita. Todo esto va cambiando. Pero mientras el ser humano no busque ese equilibrio biopsicosocial y espiritual, no puedes separar a la familia, no puedes separar con la gente que convives en tu salud. Tienes que integrar esta hecho. Si lo que buscamos es una verdadera sanación. Dentro de la homeopatía, el padre de la homeopatía, el doctor Samuel Hahnemann, nos decía en su libro El Organón, en el parágrafo 3, la única misión y la más alta misión del médico es restituir la salud de los pacientes a lo que se llama sanar. Restituir la salud del paciente. ¿Cómo? Medicina, rezo, canto, una planta, lo que encontraba que el paciente pueda llegar a encontrar esa salud. Entonces, la función del médico absolutamente tiene que ser eso, restituir esa salud. Y creo que llegó el momento de incluir la espiritualidad y las emociones dentro del salud. Claro, mira, es muy importante eso que hablas, porque dentro de las tradiciones, en este caso en particular de extracto Bakongo, existe el médico nativo, que está denominado como Ganga Inquisi. Lo que se transformó ahorita que tocabas el tema de la Habana, Cuba, a las cuestiones de integración dentro de la diáspora después de la trata negrera, que se mal conoce como el culto al palomonte, y son los paleros conocidos. Viene extraído de los términos del Gangenquisi. Y esta parte del médico Gangenquisi, que es el médico nativo de Bakongo, tiene una característica bien importante. Ellos ven el cuerpo como tal, que es lo que la gente desconoce, y por eso hay muchas cosas que son absurdas en cómo lo maneja la mayoría de las personas. Ellos valoran mucho el ser en tú. Nosotros tenemos una categoría para ellos como sociedad, como personas. Ese ser en tú es que solamente lo tenemos los humanos, la raza humana como tal, aunque hay muchas variaciones en la parte mamífera, pero la raza humana tiene la categoría en tú. Que eso representa la capacidad exacta de pensar. Es lo que nos hace esa categoría, porque pensamos y tenemos la capacidad del raciocinio. Y al juntarlo con el ser muntu, nos da
esa categoría celestial de hacernos especiales por él, la capacidad de pensamiento. Por eso se estructura como un mundo. Dentro de eso, para estos médicos nativos, para estos Gangankilpi, existe el término del Fum, que es el alma. Ellos tienen una separación entre el alma y el espíritu. Y eso es bien importante y lo acabas de tocar muy claro. La separación del alma y el espíritu, que para ellos depende las tribus y las regiones. Yo estoy tratando de manejar el Kikongo más amplio, no Yaleta o no Zulu, sino son de las categorías de las etnias que existen, sino el Kikongo más amplio. Existe dentro del Bumi, existe una energía que viaja, que se conoce como engüeya. Es ese soplo vital, divino, que nos hace entrar en todo este concepto. Y el vehículo por el que viaja es el Bumi, perdón, es el moyo que es el alma. Y cuando se sitúa en el cuerpo humano, empieza a viajar toda esa energía vital que existe ahí. Y viaja por la sangre, por la oxidación de la sangre. Por eso hoy vamos a tocar un tema bien importante que mucha gente desconoce, que yo lo sabía, que la capacidad respiratoria te oxida más rápido. Un ejemplo bien básico, una tortuga es más longeva porque tiene menos respiraciones. Un perro es menos longevo porque es más agitado en la respiración. Y esa parte ahorita quiero que profundice bastante, junto con otras cosas maravillosas que les vamos a narrar en este punto. Pero ahí es donde impacta todo lo que estás diciendo. Para las culturas de extracto Bakongo, en este particular, de la cuestión Kikongo, perdón, del lenguaje Kikongo, entra una característica bien importante. Para ellos, llaman a los espíritus y los ancestros, es lo más importante que tienen. Y eso para ellos tiene un nombre. Y son esos ancestros dignos, que son parte de la sociedad, pero que se dignifican y tienen el nombre de Bakunlos. Bakunlo es ancestro, pero Bakunlo es cuando vienes a hacer algo a tu sociedad para realmente dejar un legado, que es lo que decías. Y se invocan por medio de la danza, por medio del serendipum, y es donde vamos relacionando toda esta medicina nueva que estás hablando y nuevo me refiero a para la gente que la desconoce. Y hablas de esa equidad maravillosa y vamos a ir trabajando en esto, pero ¿saben qué? Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. Es importante lo que estábamos manejando de la cuestión del bumi como tal, que es la fuerza que entra al cuerpo y va desarrollando toda esta parte ya corporal en este plano terrenal, que para la cuestión de las tradiciones bakongo y de extracto bantú se representa como el bumi, que es esa fuerza que activa el cuerpo. Tú nos comentabas algo bien interesante sobre esta parte de la cuestión espiritual. Entonces, cuéntanos, Saúl, qué es lo que nos lleva a eso. Cuando un ser humano comienza a gestar dentro de la madre, desde el día 22, 18, ¿saben? Es cuando se empieza el primer latido del corazón. El corazón es uno de los primeros órganos, sino que el primer órgano que se forma. Y nadie sabe por qué da ese primer latido, porque el cuerpo comienza a latir. Se dice que es el momento en el cual el alma entra al cuerpo y empieza a hacer su trabajo. El corazón se forma antes que el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, es tan importante saber de esa chispa divina, de esa energía que entra en el cuerpo y que nadie sabe por qué, cómo, y cómo puede hacer que la vida exista.
pueden crear un hepatocito, pueden separar una célula del hígado, ¿sí? Y pueden juntar los 2.5 mil millones de hepatocitos que forman un hígado. Pero aunque los pongan todos juntos, nunca se va a formar un hígado. ¿Por qué? Porque se necesita una fuerza más allá que da la orden de cómo puede funcionar este órgano. Y es el tema, la fuerza vital. Eso que hablas es maravilloso, porque para la cultura Hay una historia importante, que en diferentes etnias de la cuestión baldú, tiene una historia hermosa que habla de la montaña. Encima es el corazón, es donde se crea el universo en la cosmovisión baldú. Hay muchas historias, hay muchos contextos, pero al final todos están aquí. Encima es la parte fundamental. Y hoy tú nos acabas de aclarar esa parte por la cuestión médica, y esa es la parte de enlazarlo. Porque para las cuestiones espirituales hay veces que hay que poetizar las cosas. Al bajar esa fuerza del primer latido del ser humano en los momentos del nacimiento, que es lo que ya en el canal, el umbral, la vida, la fuerza de la luz, lo que nosotros conocemos en la diáspora como la entrada lenta, la entrada espiritual, el mundo espiritual que ata, que seque el mundo material, de todo el contexto que conlleva la fuerza vital. Pero no solamente eso, ¿cómo equilibra el cuerpo en la cuestión médica esta fuerza vital? ¿Cómo lo puede manifestar? Primero, lo que acabas de comentar a lo largo de toda la historia, desde que llega el humano a la Tierra, siempre se preguntó qué pasaba cuando empiezan a ver que la gente se muere, qué se perdió en ese cuerpo que el día anterior estaba caminando y al siguiente día ya estaba sin movimiento. ¿Qué se pierde? ¿Qué hay? Y desde ahí comienzan a querer investigar qué pasa en nosotros, qué sucede, qué es esa fuerza, esa energía que nos mueve, que nos lleva a hacer cosas, y la que nos impulsa y la que sana, o en su defecto la que enferma, o la enfermamos. Entonces la fuerza vital dentro de la homeopatía es esa energía inmaterial que no se puede ver en un microscopio, que no se puede pesar en una báscula, pero que se sabe que está ahí, que es lo que nos mueve. Es inmaterial, pero es la que organiza todo el cuerpo. La energía vital es el director de la orquesta, que si no existiera esa fuerza vital, imagínate en una función, o sea, están los del violín por un lado, los otros, entonces si no existiera ese director, bueno, en el cuerpo humano la fuerza vital es el director, es el que le dice a cada órgano qué tiene que hacer y cómo tiene que trabajar. Y eso lo hemos perdido en mucho la medicina. No nos preocupamos por esa energía inmaterial que organiza, pero que también anima en qué forma, que los órganos trabajen en una forma armónica, a que el ser humano siga su proceso. El ser humano es visto desde mi visión de medicina consciente como ese puente entre lo inmaterial y lo material, entre lo espiritual y lo terrenal, entre la madre tierra que nos da el alimento, pero también nos sostiene el espíritu que nos da la energía para poder vivir, o el gran espíritu, como se le llama, el creador de todo, el gran misterio. Y esa energía es dada al ser humano para cuidarla, para cuidar. Y ahorita hablaremos cómo se pierde, para respetarla y para hacer que nuestro cuerpo pueda fluir de una forma armónica, feliz y alegre. Y la medicina consciente lo que buscamos es hacer eso, llevar al ser humano de este lugar a este. Y se puede hacer, sí, pero es un trabajo y no todos quieren a veces hacer los cambios que
que se necesitan. Entonces la fuerza vital es esa energía inmaterial que habita dentro de todo ser humano y que organiza para que todo trabaje en un ritmo y en una forma, y en diferentes culturas, el ki, el chi, el prana, y me parece que tonales en la mesoamericana, si no estoy en lo correcto, es lo que habita en el ser humano y que siempre te vas a dar cuenta en las culturas, en las religiones, siempre hablan de eso. Y en la medicina se fue perdiendo, pero hoy se reconoce nuevamente. Hoy la neurociencia se dan cuenta que está sucediendo cosas en el cerebro, donde hay una alineación entre cerebro, corazón e intestino, que no saben por qué sucede. Y es algo que comentaste tú, que es la respiración. Entonces, esa es la fuerza vital. Cuando perdemos ese equilibrio, conocemos lo que se llama enfermedad. Y se pierde por pensamientos, se pierde por alimentos, se pierde por muchas cosas que tocaremos ahorita. Pero en general esa es la fuerza vital, esa fuerza inmaterial que organiza al ser humano a seguir avanzando. Claro, es que tú hablas claramente de esta parte, ¿no? La medicina integrativa es el nuevo proyecto que trae, las nuevas cosas que están tocando. Y vuelvo y repito, o sea, hablamos de lo nuevo porque mucha gente desconoce esta parte. En esta medicina integrativa, creo que es muy importante lo que tú narras, la conciencia que uno debe de tener tanto de lo que consume y las formas en que esta fuerza vital se va perdiendo. Pusimos usar como ejemplo en el aspecto de la sangre. Y quiero retomar esa parte para irnos enfocando y tomar como algunos ejemplos de la fuerza vital en el cuerpo. Tomo de la sangre porque muchas de las personas no entendemos el contexto incluso para estas tradiciones tan antiguas que implica el sentido de la innovación por la fuerza vital, por la sangre, que tienen un gran impacto dentro de no solamente del cuerpo humano, sino de los espíritus que aquí traemos al día de hoy, un kit que representa la maternidad, la fertilidad dentro de las tradiciones tanto. Este es un kisi yombe que nos habla de la fuerza de la gran madre tierra. Eh, Tiene sus misterios, no los tocaré ahorita, pero es un kisi muy importante, es un pan kisi, que son representantes de los grandes divinarios, en este caso Yombe. Y en este concepto de la sangre, lo narrábamos hace rato, al final el boom, la fuerza vital, no es recuperable, se mantiene. Yo siempre lo he narrado de esta forma. Hay películas para ver, ¿no? En una película mexicana que podemos ver, que lo narran con una vela, ¿no? Lo ponen, la Sí, recogen, claro, ponen la vela, claro. Consumiendo, cuando se va consumiendo, es cuando se va acabando la vida. Es la vida. yo siempre lo he puesto un vaso con agua. Te dan tu vaso lleno, lo que te toque, lo que el creador, como lo llaman, en el caso de la cultura Wakongo, se le llama Nsami, el gran creador. Lo que te toque, lo que llegaste aquí por las mediaciones con los Wakundo, o con ese soplo vital que él pone, que tanto lo puede hacer. Y las misiones que tú tienes en la vida, es como llegas. Entonces, tu vaso toca lleno, lleno, y vacío, ya sabes, la perspectiva completa. Y tu parte en este plano terrenal, en el ser, en esta parte en donde estamos nosotros. Entonces, ¿qué tanto tú sabes y aprendes a conservar? Y muchos de los adeptos que tenemos dentro del culto nos preguntaban que, ¿cómo lo conservo? O sea, ¿de qué forma conservo eso? Y es donde vendrá esta parte que científicamente ya está confirmada, ya hay tesis, ahorita a ver si podemos hablar un poco de eso, hay estudios científicos, en donde ya la nueva medicina alopa, que es la medicina que todo el mundo consumimos, ya hay tesis y nuevos estudios en donde dicen que empezar a hablar, o sea, el cuerpo humano vive de eso, ¿no? Por eso hay enfermedades sociales. En México tenemos el empacho, en otras partes de Latinoamérica, de la pulmonía,
que se curan con rezos. No hay otra forma, ¿no? Porque no han encontrado esa parte de verlo, ¿no? Yo hablaba con una de estas técnicas que también está en la parte de la salud. Y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo curan? Y la cuestión médica no empacho. Claro. No, pues es que no hay forma, ¿no? Eso es una congestión y esa parte no hay forma, o sea, no, y se ha estudiado que como con pellizco, o sea, pero basta. Entonces, esas son esas enfermedades sociales que existen en nuestro entorno, y no solamente aquí, existen en África, existen en muchos lugares. Yo tampoco esta, porque estamos en México, todos tenemos que entenderlos dentro de la cosmovisión que existen, y hay allá, ¿no? Allá dicen que debes de ser muy cuidadoso porque los crisis y las fuerzas energéticas no te llegan en ese momento, instantáneamente, a nosotros como occidentales, pero trabajar con ellos, estar con ellos, vivir con ellos, te impactan fuertemente y son esos espíritus, son esos crisis que te afectan. Entonces, en el caso de la sangre, es bien importante y bien interesante entender que la respiración, el hecho de estar en este plano, se va extinguiendo naturalmente. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma lo llevas? Para que la oxidación en el cuerpo, que todo el mundo conoce, no desgaste tanto esta materia que tenemos y podamos disfrutar y prevalecer más en este plano como un ser mundo. Hay un término en la diáspora, en la cultura vasco, que dice, es el kimundo, el ser un ser completo en este plano, que es lo que debe buscar cualquier persona de este contexto, vivirlo dignamente. Claro. Y para esto necesitas la energía. ¿Cómo médicamente nos puedes decir que esto se cuida aún con toda esta medicina nueva integrativa que, que tú manejas? ¿Cuál sería tu propuesta para que todos los adeptos que nos están escuchando puedan entender médicamente y si en algún momento asistir a ti para que puedas orientarlos en esa parte de esta medicina y cuidar esta energía vital? Claro. Ricardo, primero, dentro de esta visión que tengo, podemos decir que hay dos tipos de energía vital. La heredada, la que viene en el momento del nacimiento, la que viene de nuestros padres, porque la energía de nuestros padres actúa adentro. ¿Estás de acuerdo? En esa parte, de nuestros abuelos, esa energía que llega, le podemos llamar energía base. Esa es la que tenemos que cuidar más que todo, porque cuando se consume esa, es muy complicado. Pero tenemos una energía vital que es llamada accesoria, que es la que obtenemos de los alimentos, de la respiración, de las plantas. Esta es otra. Esta mantiene a esta. Tenemos que cuidar mucho esta, ¿sí? Pero si tú ahorita vamos a hablar de ese tema, si tú te desgastas esto, vas a empezar a desgastar tu pila, tu batería base. Y conforme te la vas acabando, va a suceder envejecimiento prematuro, vas a tener síntomas que normalmente, o rasgos que aparecerían en una edad avanzada. Ya acabaste tu pila antes de tiempo. Entonces tenemos que cuidar esa energía vital. Es indispensable. Primero, en algunas culturas la energía vital base se desgasta con sexo o sexo sagrado, se desgasta con alcohol, con drogas y con un mal sueño permanente. Esta parte. Y la, digamos, acceso a la energía que obtenemos nosotros extra es de los alimentos, es de la respiración que tú acabas de comentar, es de la actividad física, es de la hidratación. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar para mantener esta energía siempre va a ser la respiración. La respiración es base. ¿Cómo respira una persona enojada? Superficial, corto y rápido. ¿Estás de acuerdo? Eso te envejece. ¿Cómo respiran en las culturas que nos comentan que es respira profundo, lento y alargado? Hace tiempo, cuando yo era niño, había un anuncio muy característico que era cuenta hasta 10 y no le pegues a tu hijo. A lo mejor algunos de aquí adeptos ya vieron ese video cuando ya tenemos más de 40 años, salía la escena, el niño llegaba sucio de la escuela, la mamá estaba muy enojada porque estaba viendo el qué hacer y le iba a pegar y el anuncio decía cuenta hasta 10.
para que no le pegara a su hijo, ¿no? Y la mamá empezaba, 1, 2, 3, hablaba con el niño, le decía, oye, yo me canso todo, ¿no? Pero atrás de ese cuenta hasta 10 era la respiración. Oxigenas mejor y siempre el cerebro va a tener una mejor respuesta ante una respiración profunda. Antes de tomar cualquier decisión en tu vida, procura tener una respiración. Porque cuando estamos acelerados, agitados, ¿cómo respiras? Tú lo dijiste muy claro con los animales, ¿no? O sea, un perro dura menos. ¿Por qué? Porque es agitada y la tortuga es muy lenta. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar esta energía? Primero con alimentación consciente. ¿Qué comes? Yo les digo que es bien sencillo. ¿Quieres que te diga cómo está tu salud? ¿Quieres ver cuál es tu futuro? Déjame ver tu alacena, déjame ver tu refrigerador y me voy a dar cuenta qué va a pasar en los próximos años en tu vida. Ese tema. Si ves la mía, me vas a negar. Si ves la mía, me vas a hacer mi... Ahí ese te va a dar. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. 2, respiración. 3, hidratación. El agua, Ricardo, que tomamos actualmente, por todos los procesos que tiene, ya no tiene minerales. Estamos tomando agua sin minerales. Entonces, es bueno tomar agua con minerales. Yo en algunos pacientes, y dependiendo también la valoración, sugiero la toma de agua con sal y limón o agua mineral también, o dependiendo si tiene mucha actividad física, algunos electrolitos naturales para que el cuerpo empiece a trabajar. Entonces, la hidratación es una parte que va a ayudar a que esta fuerza vital se conserve. La actividad física. No hay salud sin actividad física. O sea, o haces actividad física o haces, si lo que estás buscando es recuperar tu salud. Respiración, salud, alimentación, relaciones saludables. ¿Cómo te llevas con papá? ¿Cómo te llevas con mamá? ¿Cómo te llevas con tu ideal, o más bien con la idea que tienes del creador de todo? ¿Cómo te llevas con Dios? ¿Qué tal estás? Con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros. Eso va a llegar a enfermar. Entonces, estos puntos hacemos la valoración en medicina integrativa. Vemos cómo se encuentra el paciente en cada una de estas áreas. Ya llegamos a un diagnóstico, lógicamente tratamiento. Entonces, la energía vital se pierde cuando comemos alimentos, cuando hacemos una mala hidratación. Hay un punto, Ricardo, que se ha descubierto en todas las tradiciones, es la forma en que te comunicas con tu deidad. La forma en que lo haces. ¿Qué tanto meditas, oras, haces algún trabajo energético? ¿Cómo haces que esta energía fluya? Porque aparte, esta energía vital es dada por él. Entonces, tiene que hacer un efecto en tu cuerpo y tienes que tener contacto con él. ¿Cómo es tu contacto con él? Claro, es que es muy importante y muchas veces lo dejamos por un lado. Por eso cuando empecé la introducción de este programa que estamos grabando hoy, hablaba de esto en particular, ¿no? Que en este modernismo, en esta velocidad del mundo nuevo que tenemos, descuidamos ese tipo de conexiones. Y no voy a adelantar unos temas que ahorita vamos a ver en el proceso, de lo que es el alma como tal, de lo que son para la cultura bajando los inicios representados en la medicina. Y lo que se voy a dejar antes de este corte en la mesa, para que nos des un intro muy básico de esto, de la medicina antigua, cómo lo veían, porque he coincidido con muchos mentores que tenemos que ven la medicina nativa, tanto mexicana como la cuestión yoruba, como la cuestión danesa, como la cuestión bakongo, que son medicinas nativas, que son estas culturas madre que nos han enseñado a vivir dignamente y correctamente en esto. Pero cuando hablo con especialistas como tú y de la talla que tienes, que es maravilloso, sorprendente, porque una cosa que no hemos tocado antes del corte, perdón, después del corte vamos a tocar, que es entender dónde estamos parados para que todo el público que nosotros tenemos, todos los directos, es el tema de que la medicina antigua, antes de hablar de medicina nativa, sino la medicina antigua, veía la fase en dos tipos de enfermedades,
enfermedades frías y enfermedades calientes. Y era como diagnosticado. Que eso se sigue haciendo en las medicinas nativas, que la frialdad o el calor enferma el cuerpo y lo descompone o lo aletarga o lo maximiza y eso, hay los diferentes bemoles que tenemos. ¿Qué nos puedes decir de la medicina, perdón, Aldo, que es la que tú estudiaste, sobre cómo ven los médicos en la actualidad ese tipo de enfermedades frías y calientes, que fue con el estudio inicial de la medicina, ¿vale? ¿No? El gran Galeno hablaba de Padre. eso. Entonces, damos ese intro antes de irnos. Sí, dentro de la medicina alópata no se maneja tanto el exceso de frío o de calor. Eso lo manejamos más en medicina tradicional china, cuando un cuerpo tiene un exceso de frío o un cuerpo tiene un exceso de calor. Este desequilibrio te va a llevar a la enfermedad. En cualquier cultura y cualquier medicina siempre buscamos el equilibrio, que vayamos teniendo equilibrio. Y bueno, pues en la medicina convencional, yo diría que los excesos de calor están más relacionados con la inflamación, más con la gastritis, la colitis, que es el exceso de calor, amígdalas, todos esos procesos, entramos. Y bueno, el exceso de frío, pues toda la parte respiratoria es donde actúan. Pero en donde lo veo más es en medicina tradicional china. Y un punto que tocaste, rápido de terminar, en una ocasión me llega un paciente porque tiene un problema digestivo. Yo tenía poco de haber terminado la carrera y ya había ido con 2 médicos y llega conmigo. Lo reviso y niño de 1 año y diarrea y no se le quita. Yo, ahorita lo resolvemos. Se va a tomar esto, te fui antibiótico. Llega y me dice, no se recuperó. ¿Y ahora? Le mando tratamiento, no viene y regresa como a la semana. Doctor, es que no se le quitaba, y ve a mi hija con la señora que soba de empacho a mi hijo y ¿qué cree? Está sano. ¿Qué le dices? Claro. O sea, médicamente, ¿qué le dices? O sea, ¿estuvo mal? O sea, ya había pasado por 3 médicos o 4 médicos y ya con diarrea. Llegó conmigo. Desde ahí también yo dije, hay algo. Mi mamá nos sobaba de empacho cuando teníamos diarrea y se nos quitaba fabulosamente. Y lo que tú dices, y la espalda andaba, y si no se quitaba con el tratamiento, era de empacho. Entonces, ya hay más de lo que creemos en la medicina alopática. El problema está en que a veces nos cerramos y creemos que solamente con un medicamento vamos a sanar. Y yo siempre he tenido un concepto y digo, depende el origen del problema, es el tratamiento que vas a dar. Por eso en medicina integrativa nos vamos al origen, no al síntoma. Nosotros no trabajamos síntomas, trabajamos seres humanos, trabajamos personas, que se desequilibra su energía vital. Y desde ahí lo empezamos a trabajar. No, eso es importantísimo. Y me llevaste al tema de una charla que tú y yo teníamos en algún momento. Que hablábamos del estómago, ¿no? Que hablábamos de esas energías que se mueven, de que para las culturas antiguas toda la parte sentimental se establece no en la cabeza, como mucha gente piensa, es que a mí me da porque estoy bien en la cabeza, no, no, no. Se ha comprobado científicamente al día de hoy, me gustaría, pero porque es algo, una charla que teníamos, que decían los antiguos que las emociones, toda esta categoría de seres emocionales que existe para las culturas como la está en una categoría de fuerzas espirituales, porque el amor para ellos es un espíritu. Pues hay que entender que son espíritus que están encaminados con las energías positivas. Están esos espíritus negativos que ellos denominan los Loki, que afectan el cuerpo y que se alojan en ciertas partes. Hay muchas de esas cuestiones que en sentido contrario a la medicina alópata o hasta la psicología, ellos los mandarían al estómago porque dicen que la fuerza. Tú y yo coincidimos con eso. ¿Por qué? Porque al día de hoy se ha confirmado que ciertas cuestiones en el estómago que nos activan toda esa cuestión sentimental. Yo creo que eso es algo que me interesaría mucho. Estamos alargando mucho esto. Creo que les interesaría mucho a los adeptos entender cómo lo ve la medicina. Estamos manejando integrativa en este momento. ¿Cómo lo ves tú
como médico que tiene cantidad de pacientes y cómo lo tratas. ¿Por qué? Porque para ellos era así. Y coincidíamos en esta parte. ¿Por qué no nos lo no, Sí. Actualmente al intestino se le considera como el segundo cerebro. Siempre se creyó que en la parte cerebral se formaba o se encontraba un neurotransmisor, que es la serotonina, que es el neurotransmisor del bienestar, la felicidad, de sentirnos bien. Pero se descubre que no, que se encuentra en la parte del intestino. Entonces, por eso, cuando una persona se encuentra con ansiedad, a donde nos tenemos que ir a mirar es el intestino, 100% el intestino. Mi maestro de acupuntura me decía que tenías que cuidar toda la energía de esta zona, porque de aquí mandabas y repartías a todos lados. Era una base. Entonces, el intestino se considera el segundo cerebro. El intestino, en el intestino se encuentra más del 50% del sistema inmunológico. Todas las personas que tienen procesos con el sistema inmunológico, artritis, lupus, el órgano que se tiene que iniciar por trabajar es el estómago. Otros de mis maestros me decían que toda emoción inicia en el estómago y de ahí la manda a su órgano preferido, pero todo llega por esta zona y está científicamente comprobado. Ahora se le llama el segundo cerebro con todos estos procesos que es la microbiota, todo lo que está sucediendo, que se está conociendo, redescubriendo, porque existe. Esa es la palabra correcta. Entonces, el intestino juega un papel importante en la emoción. La depresión de verdad es que para mí, yo siempre comienzo con la parte del intestino. Y me decía un maestro, si no sabes por dónde iniciar, inicia por el estómago, porque de ahí vas a poder ir a donde quieras. Y es real. Y uno de los grandes incrementos a día de hoy que se tratan, hay muchos menos profesionales de el cáncer de estómago que se está generando porque la gente no sabe controlar sus emociones, sus sentidos más básicos y te afectan directamente en la cuestión estomacal. Muchas de las cuestiones de estrés que hablan, que ahorita vamos a entrar en ese punto, se trabajan en el estómago, ¿no? Y tú como especialista, en las terapias de estrés. Claro. Definitivamente el intestino tiene que ser la base, una de las partes donde tenemos que trabajar para cualquier enfermedad. La que tú comentabas, la ansiedad, comienza desde el intestino. Entonces es importante mirar a la parte digestiva. Se está subiendo ahorita el cáncer de intestino y el cáncer de estómago como de los primeros, por todo eso que estás comentando, por el tipo de vida, por el estrés, por la depresión, por todo lo que se vive en el día a día. Y el problema es que no sabemos cómo lo gestionamos, cómo lo trabajamos y de qué forma empezamos a conectar con lo que siempre hablo con mis pacientes, que es cómo vamos a alinear esta energía dentro de tu cuerpo. Claro, porque en los pocos estudios que yo tengo, creo que una gran parte de esta cuestión de la mala energía o la bomba que pones tú mismo, que la cuestión de un órgano, implica por el mal manejo de ese tipo de emociones o de características que en la parte emocional es muy marcado. Y por eso es tan importante. Hoy los médicos como tú, que le han dedicado años a la cuestión de salud, estén tomando estas líneas y que tú tengas esta propuesta nueva de medicina integrativa para aprender y enseñar, mejor dicho, a las personas y al público y a los adeptos y a los pacientes poderse gestionar de una manera completa. Es lo que tocábamos en el inicio. Pero no vamos a hacer más largo esto. Vamos a un corte porque esto es bien interesante y vamos a seguir con todo esto. Gracias. Bueno, Saúl, y antes de empezar a hablar nuevamente en el punto que nos quedamos, es importante que nuestros adeptos sepan cuáles son tus áreas de especialidad, cuáles son tus proyectos, qué es lo que traes, cómo te estás desarrollando, dónde te pueden encontrar, ¿no? Porque eso es bien importante. Va a haber mucha gente que le va a ser interesante esta nueva forma de conservar su salud e integra todo este concepto que es lo que tú estás generando, que es esta medicina integrativa. ¿Dónde pueden tocar la puerta? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos un poco de lo que tú eres como profesional de la salud. Creo que eso es también interesante que ellos
que ellos lo sepan, ¿no? Que no eres un improvisado y no tienes 2 días en esto, ¿no? Es un proyecto que has desarrollado y has manejado desde hace tiempo. Entonces, platícanos cómo estés. Ok, gracias Ricardo. Bueno, pues primero lo que te comentaba, ¿no? Mi formación académica, soy médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional. Después estudié medicina homeopática por el Instituto de Puebla, en medicina biológica por La Habana, Cuba, y bueno, medicina tradicional china, medicina funcional, y actualmente estoy en un diplomado maestría en hipnosis clínica para poder profundizar más en dónde se encuentran esos vacíos en el paciente. Em, Siempre he creído lo que te comentaba, que la salud debe ser integral. No puedes separar las emociones, el pensamiento, no puedes separar el cuerpo, el espíritu y el alma de un ser para poder atenderlo. Ujú. Y bueno, pues nosotros, mi proyecto es crear espacios donde se pueda abordar la salud desde este punto, ¿sí? Una forma integrativa. Lo que te comentaba, este puente entre la medicina convencional o la ciencia médica y toda esta gama de herramientas o medicina ancestral, medicina energética que puedan llevarle al paciente de la mano en su proceso de sanación. Vamos siempre trabajando desde el origen del problema. Nosotros no trabajamos con síntomas, trabajamos donde se origina el conflicto para de ahí solucionarlo. Un síntoma, lo que te comentaba, es la voz de la fuerza vital. La fuerza vital y el cuerpo no tiene otra forma de comunicarse contigo. La forma en que es la comunicación es por medio de síntomas. Cuando haces un enojo, un coraje, lo que platicábamos, el hígado va a hacer su trabajo y te va a hablar, ¿no? Tú no estás quieto y de repente, es que creo que el hígado me quiere decir algo, ¿no? O sea, viene el síntoma y bueno, nosotros vemos dónde se origina, por qué se origina y de ahí buscamos el mejor tratamiento para el paciente, Ujú. utilizando la medicina integrativa, que va desde homeopatía, acupuntura, eh, este, manejamos suplementación y algo que para mí es muy importante, que es alimentación consciente o alimentación funcional. Que los alimentos, ¿no? En la medicina siempre se ha dicho que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y estamos en esa búsqueda. Nos pueden encontrar en el Centro Corillama, tenemos 2 sucursales, una en Nicolás Romero y otra en Tultepec. Manejamos medicina convencional, que incluimos la medicina biológica y tenemos rehabilitación. Tenemos la rehabilitación, tenemos terapia física, ocupacional, de lenguaje, nutrición, psicología. Implementamos todas estas herramientas. ¿Para qué? Para buscar qué es lo que el paciente requiere en su proceso de sanación. Y no importa el diagnóstico, independientemente si están acudiendo a medicina convencional, tradicional, alópata, como lo quieran llamar, siempre requiere un acompañamiento y es lo que también hacemos nosotros. Podemos llevar directamente o complementando al tratamiento que ya lleva el paciente. Es muy interesante saber dónde te podemos encontrar, dónde las personas que nos escuchen pueden acercarse para poder concretar una cita contigo. Tenemos redes sociales, ¿tienes algún teléfono, alguna circunstancia en el cual podamos buscarlos y tener este tipo de medicina integrativa? Ok, sí, tenemos dentro del Centro Corillama, contamos con las redes sociales, Centro Corillama nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. En las personales como Dr. Saúl Villavicencio, también en Instagram estamos. Y bueno, también contamos con una empresa que es de productos dermocosméticos para el cuidado de la piel, se llama Dere. Somos una empresa mexicana y trabajamos con productos libres de crueldad animal. La mayoría de nuestros productos son veganos y lo que buscamos es llevar bienestar a las personas a través de nuestra línea dermocosmética. Muy interesante, mira, estos los tenemos exhibidos acá a este lado, que entiendo que una gran parte que nos da el factor que no son ocupados con animales, esa es una gran parte que habla de tu esencia, de las cosas como tú las has querido llevar, y esto es maravilloso, y ver esta marca nueva y que es totalmente mexicana, que a veces yo
lo he dicho a nivel comercial dentro de lo que hago para vivir, que no son las culturas animistas. Siempre he dicho que dejamos mucho por un lado las marcas mexicanas, que son bastante buenas y bastante contundentes, y no damos ese apoyo. Y aquí tenemos una que de verdad hay que potencializar para que tengamos los beneficios de todo esto, cuestión cosmética, que nos puede ayudar, o puede ayudar mucho tanto hombres como mujeres a tener una mejor estética. Claro que sí, nuestros productos, como tú lo acabas de decir, son tanto para hombres como para mujeres. No solamente es una línea femenina, también es para hombres que desean cuidarse. Y bueno, tenemos todo el cuidado de la piel, desde bloqueadores, crema de día, crema de noche, serum, para ayudar a cuidar la piel. Y bueno, con todo lo que estamos ahorita con el sol. Y algo de lo que trabajamos con Deren en el Centro Koriyama es un área de spa. Entonces Ok. utilizamos cabinas, spa, cabinas faciales y tratamientos faciales para mejorar la apariencia de la piel, ayudar en procesos de líneas de expresión o ya problemas de la piel, de manchas en la piel. Trabajamos con Deren y con nuestra área de spa y contamos con otra área de control de peso. Tenemos aparatología para ayudar a las pacientes que están en esa búsqueda con apoyo de nutrición, consulta médica y todo el área de aparatología para control de peso. Mira, muy interesante. Entonces, ¿creaste Derem o crearon Derem para fortalecer la parte cosmética del área que tienes de servicio, del spa y todo eso, para tener los productos y sean más contundentes en las terapias y todas las cuestiones que das? Sí, sí se hizo esa fusión y la verdad es que tuvo una gran aceptación y bueno, ayuda a mejorar lo que es la apariencia de la piel y ayuda a la línea de expresión. Excelente para las mujeres y hombres que desean cuidar su piel y prevenir los procesos naturales del envejecimiento. Ayudar a alentizar, sabemos que llegan, pero que sean mucho más lentos. Aprovechar y que camuflajen esa energía vital Claro, desgastada, ¿no? claro, aprovechar esa Claro, energía hay que que está aprovechar, acabando, tocando aprovecharla. el tema. ¿Y Derem en dónde lo podemos encontrar? ¿Solamente lo podemos encontrar por ahora en tus consultorios? No, tenemos página directamente en Derem, también Ujú. estamos en redes sociales, en Instagram y, y en Facebook, y ahí vienen las direcciones, los teléfonos donde nos pueden localizar para poder adquirir los productos Derem. Bueno, si queremos llevar una parte más importante para ver que la energía vital no se está desgastando tanto, pues nos puede funcionar el producto sin ningún problema, ¿no? Claro que sí. Y una de las cosas que también me platicabas y platicábamos ahorita en lo del corte es que dentro de la clínica tienes el escáner corporal, ¿no? Que muy poca gente conoce, ya al día de hoy es más recurrente y muchas personas lo trabajan. Pero ¿por qué no nos hablas un poquito de eso? Que es parte de lo que se hacía antiguamente en la medicina nativa con los sistemas de interpretación, ¿no? Para poder encontrar los problemas que tenían las personas al día de hoy. Tú también, fuera de llevarlo de una manera eh, ancestral, como lo hemos platicado, también lo llevas ya de una manera más clínica. Entonces, creo que tienes Sí, esa herramienta, ¿no? claro, sí, contamos también con esta parte diagnóstica, utilizamos una resonancia, es una resonancia magnética, pero no es la clásica que todos conocen, que Ujú. es donde el paciente entra, en un tubo donde está, no, este es con un aparato donde se toma de la mano y lo que hace es rastrea a nivel cuántico qué está sucediendo en el cuerpo y qué desequilibrios tiene. Y bueno, pues una ventaja es que hacemos la valoración integral, médicamente checamos, porque hay lugares donde pueden llegar a hacer la valoración, pero le entregan la hoja. Aquí hacemos la valoración y la interpretación de los resultados para que quede acorde con lo que está sucediendo en el paciente. ¿Sí? Y puede checar esos desequilibrios o desbalances a nivel hormonal, a nivel bioquímico, también hace esa lectura por medio del escáner. He visto que también hace algún tipo de sistema que te denota las alergias, ¿no? Cierto número de Sí, alergias. sí. Incluye alergias, incluye órganos, en algunos puntos te llega a tocar hasta puntos emocionales, cómo andamos en esos equilibrios, pero ¿por qué hace esa lectura a nivel de lo que platicábamos, ¿no? De esta fuerza vital, ¿no? Claro. Y creo que también hasta alimenticia, ¿no? Creo que Sí, también la lleva sí, alimenticia. sí, también Te hace esa dice valoración. lo que puedes comer, que no solamente son alergias, sino hay elementos que no son sanos para ti como ente individual. Porque mucha gente podrá comer, ejemplo, chile y no le causa ningún problema, pero hay gente que cierto tipo de chile le puede causar alergia, ¿no? Entonces, y no es recomendado para ti o tiene ciertas reacciones en tu cuerpo. Entonces, no sé
creo que también lo hace el que tú tienes. Y háblanos, ¿por qué nos hablas un poquito de esto? Sí, eh, hace este escaneo y ahí va determinando hacia dónde se dirige el cuerpo, ¿no? ¿Qué alimentos te pueden afectar y al contrario, qué alimentos son los que se sugieren? De hecho, se entrega una lista de sugerencias de qué alimentos debes de consumir, qué es lo que debes hacer para que tu cuerpo empiece a mejorar. Hace esa detección a nivel cuántico, porque es un aparato cuántico el que hace la lectura. Ok, entonces esa parte la tenemos y también se hace el escaneo y se hace la valoración médica porque nosotros no solamente hacemos el escaneo, hacemos la valoración médica. Se checa a nivel corporal qué está sucediendo, empatamos estos dos y vamos a hacer el tratamiento. No, y eso es lo maravilloso, porque en el caso tuyo, eh, lo pueden empatar con la parte médica, literalmente, que te va a traer beneficios maravillosos, porque es el acompañamiento, no solamente lo que dice el escáner, sino de todo el contexto médico, porque yo he escuchado que lo ocupan nutriólogos y ciertas personas, pero creo que queda corto, porque solamente vemos una parte alimenticia, ¿no? En el caso tuyo, el contexto completo viene literalmente el paquete completo, entonces eso es muy interesante. Sí, De verdad. perdón, es lo que te comentaba. Lo que hacemos nosotros es una forma integral. A Claro. diferencia de lo que tú dices, los nutriólogos hacen solamente esta interpretación. Nosotros no, los abarcamos todo y hacemos un diagnóstico integral utilizando este escaneo para ver cuál es el mejor tratamiento y hacia dónde se encamina la salud del paciente, porque también eh, em, la medicina integrativa utilizamos, le llamamos nosotros las 4 Ps. Primera es que es personalizada. No es el mismo tratamiento que se le da a un paciente que tiene diarrea porque comió algo, como a alguien que tiene diarrea porque tuvo una emoción. Sí. Ok. Cada paciente se hace un diagnóstico individualizado. Es individual. Segundo, es preventivo. La medicina integrativa lo que busca es prevenir. La búsqueda de estar, ¿cómo puedes prevenir las enfermedades? Y tercero, es participativa. El paciente tiene que participar en su proceso de salud. Nosotros no estamos separados. ¿Sí? El paciente tiene que ser parte de este proceso, en sus cuidados, en su alimentación, en las indicaciones que se le dan. Y la última P es déjame recordar, participativa, predictiva. Ok. Es lo que te decía, se predice. No desde la adivinación, como platicamos un rato, si no sabemos si qué tipo de alimentación tiene, si cuando mandamos sacar estos laboratorios, sé que me salió con esto y esto y esto y esto, sabemos a la larga qué va a pasar con este paciente. Se predice, vemos a una paciente que tiene un ovario poliquístico, que tiene resistencia a la insulina, sabemos a dónde va a llegar, a una diabetes. Entonces, se Claro. predice, por eso se llama que es predictiva. Entonces, es la forma en que nosotros abordamos la salud. Maravilloso, Saúl. Bueno, dejamos este espacio aquí. Vamos a un corte para seguir con el tema profundo en el que estábamos. Ya sabemos dónde encontrar al doctor Saúl Villavicencio, que tenemos las clínicas tanto en Tultepec como en Nicolás Romero. Entonces, esperemos que puedan visitarte y que puedan llegar a verte. Por último, puedo tomar otro puntito. Algo que Claro. también manejamos nosotros se llama martillo neurológico. Ok. Es una técnica de alineación con columna vertebral para poder quitar los bloqueos o subluxaciones que presenta la columna y que nos lleva a enfermedades o a trastornos como son lumbalgias, problemas del nervio ciático. Entonces, martillo nos ayuda a alinear la columna vertebral sin tener que hacer movimientos bruscos y va a ayudar a que el paciente vaya en su proceso. Lo integramos con muchas técnicas, con rehabilitación o independiente con pacientes que vienen con grandes contracturas. Manejamos esta parte. Pero esta parte del martillo sustituye a los quiroprácticos. Podríamos. Podríamos hablarlo de esa Sí, forma, ¿no? sí, Sin dañar porque, tanto ciertas sí, porque partes. no haces esos movimientos y haces esos ajustes, que llamamos ajustes, cuando existe una subluxación, ayudamos a que la columna sin que sea tan fuerte como tú lo acabas de Ujú. comentar. Tan Entonces, agresivo, tan ¿no? agresivo y se trabaja perfectamente con muchas enfermedades, porque la columna vertebral siempre fue considerada como el eje del ser Claro. humano. Entonces, todo lo que sucedía ahí lo veíamos reflejado en diferentes órganos. Ujú. Entonces, es otra de las técnicas que manejamos, otra de las terapias que tenemos en el Centro Corellama.
¿no? Mira, muy interesante. Creo que esta cuestión en la medicina mexicana, particularmente con la cuestión quiropráctica que se ha manejado durante mucho tiempo, que somos característicos por ese sector y por ese sendero, ver que la tecnología está llegando hasta esta parte para mucha gente que no le gusta que lo truenen literalmente, Sí, vamos a claro. hablarlo de la manera coloquial, y que quiere tener resultados sin tanta agresividad, sin ser tan invasivo, puede encontrar estas técnicas tan maravillosas. Yo la desconocía hasta que te conocí, literalmente. Eh, y yo desconocía mucho lo del martillo hasta que lo platicamos, lo vimos. Y hace tiempo me documentaste sobre esta técnica maravillosa y que es bastante contundente para gente que no le gusta este tipo de cuestiones invasivos, pero tiene muchos, muchos problemas en cuestiones de corrección postura corporal de espalda, de columna, piernas y anexas, ¿no? Entonces, pues esperemos que sigas creciendo en esa parte, que sigan viniendo todos los logros que tienes hasta el día de hoy con todo este contexto del Centro Koriyama y que este proyecto te lleve hacia adelante y todos los espíritus puedan acompañarte en este sendero tan de sanación que estás buscando. Y sé que eres una persona de un corazón maravilloso y que te enfocas mucho en el nivel social y que siga dándote estos logros y este crecimiento. De verdad, esto es maravilloso con esta parte, pero bueno, vamos al corte, regresamos. Bueno, Sol, vamos a regresar al tema que hablábamos hace un rato y que es bien importante. Y quiero entrar en este contexto con la cuestión del moyo, que es lo que les decía para las tradiciones de origen bantú, de extracto bakongo, al revés, de origen bakongo, de extracto bantú, eh, nos habla del alma, de ese vehículo que llega al cuerpo para traer este tan preciado tesoro que es el espíritu del del hombre como especie. Y ver que al llegar a este punto, la medicina en la actualidad está enfocándose en también cuidarlo y protegerlo como lo hacía la medicina nativa, como lo hacía la medicina antigua, ya sea de los orígenes que sea en este caso Bakongo. En el caso de las estructuras Bakongo se hace con calabazas sagradas, se hace con polvos, se hace con los mismos kisis. Y los kisis, la gente no entiende que también viven en un nivel corporal, corpóreo. Esos kisis se ensamblan. Voy a poner un ejemplo, porque la gente hay veces que desconoce mucho de esto, ¿no? Hay kisis que son como los kisinkondi, que todo el mundo los conoce, como son esas figuras que todo el mundo corretea, que tienen clavos y son figuras de madera Sí. con nudos, porque en la cosmovisión bantú dicen que Kalunga se representa en una espiral, y esa espiral representa los nudos dentro de estas figuras, para no decirles fetiches como todo el mundo lo conoce, estos kisis, de estas figuras que tienen apariencia humana o humanoide. Y es los trances que se hacen para poder amarrar esas fuerzas espirituales que conlleva. Pero no solamente se va a una parte material, como en este caso lo tenemos aquí físicamente, sino también se habla de que estos kisis, como este en Kisinkondi, que sean representados con sangre, se alimentan a veces de fluidos y de ciertas cosas, se representa en la piel y en la sangre del ser humano, del bantú, que es como ellos conocen a la parte del hombre, que vuelvo y repito, tenemos en tú, somos seres muntu y somos generados para esa parte, para entrar al mundo kimuntu y ser merecedores dignos de la gracia de Ensambi o Ensambia. Y en este trayecto, los enquises son tan importantes dentro del cuerpo que muchas tradiciones bakongo, incluso la misma diáspora afrocubana lo habla, ellos lo manejan como un gando. Dicen, yo mimitico soy un gando, ¿no? Yo soy un gando que vive dentro del fundamento y que en la cultura bakongo
lo ven como esos quisis, ¿no? Ellos dicen, yo mismo soy ese quisi vive en mí. Y ahí es donde se representa toda esa fuerza vital que se activa y que la llevamos día a día y se trata de desgastar. Pero también no solamente se cuida eso, sino se cuida el mollo. ¿Por qué? Porque es bien importante entender lo que hablabas tú anteriormente de los bacullo, ¿no? De los ancestros dignos, que no todo el mundo tiene derecho a ser bacullo. Y toda esta medicina está siendo ensamblada de esta forma en la actualidad, con esos ejemplos de sanación como te acabo de dar, porque muchas veces la gente desconoce que en ese tipo de crisis los clavos llegan por esos problemas que se causan en la psique de la persona. Porque tenemos que entender que esas fuerzas espirituales, que esos kindoki que viven en el mundo, nos afectan. Y muchas veces esos clavos hablan por ese sistema de protección, porque no solamente hablan para los juicios dentro de las tribus, no solamente hablan para las cuestiones terrenales, sino también para las cuestiones de protección espirituales. Y esa es la diferencia que acabo de dar una gran parte de los nudos, porque se hacen dentro de esos quisis. Y que ven cuerdas amarradas, es porque son ese tipo de cosas que bloqueas para que no afecte la psique de la persona y la forma en la que ellos cuidan el espíritu también. Cómo en esta medicina que tú estás desarrollando, cómo se cuida esa parte contextual de la mente humana que también sabemos que se puede dañar de diferentes partes, ¿no? Y habla de esta medicina integrativa para hacer esa conciencia y poder sanar a la persona de una manera integral. Claro. Mira, en la medicina integrativa, uno de los puntos que comentamos desde hace un rato tiene que ver con la parte digestiva. Las emociones, los pensamientos también tienen que ver con la parte digestiva. Si no cuidas aquí, vas a descuidar esta parte de aquí. Es muy importante por este tema trabajar la alimentación. Uno de los puntos más importantes en medicina integrativa es la alimentación. ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Cuándo comes? ¿Por qué comes? ¿Por hambre? ¿Por ansiedad? Porque no había otra cosa que comer. Para nosotros la alimentación es una base. Dos, cuidamos la actividad física. Actividad física es deporte como un rito o caminar como un rito, como eso sagrado que hay. O sea, el caminar, a mí por eso me gusta mucho el caminar o trotar, porque nos hace estar en conciencia, nos hace estar, es nuestro tiempo que nos regalamos. Por eso les digo, el caminar, hacerlo como esta parte de rito. Dos, cuida tu voz y cuida tu palabra. Cómo hablamos, qué hablamos, cómo nos referimos de los demás. Es muy importante cuidar lo que sale por tu boca. En esta parte integral siempre les digo, me doy cuenta desde que empiezas a interrogar al paciente, cómo se refieren a ellos mismos, a su familia. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Es la alimentación, la hidratación, que hemos comentado, tu palabra, que es otra cosa que tenemos aquí. Y también otro punto es, sirve a tu tribu, sirve a tu clan, sirve a tu comunidad. Hemos perdido esa capacidad. O bueno, no creo que la hayamos perdido, creo que está un poquito apagada el cuidado. Entonces, todo esto influye en la salud de un paciente. Y eso es algo que la gente descuida. Normalmente no nos preocupa qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, reparar los daños a través de medicina, lo que ya el cuerpo se generó. Pero para mí sí es muy importante siempre cuidar tu mente, cuidar lo que acabas de decir, la psique del paciente. Siempre vamos en las relaciones personales, siempre buscamos qué está sucediendo adentro de esta cabeza, porque si no lo sabes, vamos a manejarlo. ¿Qué piensa de sí mismo? ¿Qué piensa de su cuerpo? ¿Qué piensa de su enfermedad? Porque hay pacientes que se les llama que ya tienen su, ¿cómo se llama? Autocumplida, su, se me fue la palabra, que ellos solos ya dieron su diagnóstico autocumplido, ellos solos ya saben lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos han enseñado que ciertas enfermedades tienen un ciclo y un fin, ¿no? Entonces alguien que da un diagnóstico grave, ellos solos le ponen fecha. Claro. Entonces, en medicina integral buscamos
abordar todos estos temas para que el paciente, o todas estas herramientas, para que el paciente sane. Mira qué importante. Y aquí es donde vamos a empezar a enlazar muchas cosas. Fíjate que hablabas de términos bien importantes para la cultura bantu, para las culturas bantú. Eh, he hablado mucho ahorita del tema de Kimuntu, lo he tocado varias veces. Nunca he tenido la oportunidad de explicarlo, ¿sabes? En este nivel social y en esta parte de la gente que corretea ahora este modernismo de las culturas africanas, darles mucha información, la gente se pone a inventar mucho, pero en este foro, en este momento, creo que es importante aclararlo. Y acabas de decir un punto bien básico para la medicina integral en este caso, y para cualquier tipo de ganga inquisi que lo quiera manejar, es el ser Kimuntu. El Kimuntu es aquel ser que habla de la armonía comunitaria y la armonía espiritual. Es esa conjunción del yo para poder pragmatizar, para poder concretar, mejor dicho, tu misión en este plano. Tú vienes a ser un ser Kimuntu y a servir a Ubuntu al nivel social. Para la mayoría de las culturas africanas, si tú no eres un ser que tiene impacto en tu nivel social y comunal, no eres nada. Y dan el peor castigo que existe en esa parte. Es el vetarte. El del linaje familiar. El sacarte del linaje, del culto. Y no solamente de eso, sino de sacarte de tu comunidad. Eso para ellos cuesta la vida. La gente no entiende todavía. Yo le he peleado muchísimo que la gente no entiende lo que es una encanta. Una encanta es que la traducción en México no sea cambio de piel. Pero es la cuestión familiar, el cambiarte, el realmente ver las cuestiones familiares y luego de tu clan, luego de tu comunidad y luego vas creciendo hasta tu nivel social. Pero no eres nada si no eres Kimuntu. Si no tienes esa conciencia interna que te va a hacer, y ahora sí ese camino, porque mucha gente piensa, y eso lo he hablado en unos videos anteriores, mucha gente piensa que la cuestión Bakongo y Bantú, que aquí en la diáspora, vuelvo y repito, se hizo en la trata como en Palimonte, no tiene filosofía. Y esta filosofía es toda la que hemos tocado hoy para poder ensamblar las cuestiones médicas. Porque eso es lo importante. Todas estas culturas animistas vienen a dar una cuestión bien básica, que es el crecimiento personal y espiritual en este plano, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Saúl? ¿Cómo empatarías esta plática tan maravillosa? Para mí ha sido de verdad sorprendente. Me cultiva mucho el hablar con personas como tú, con tanto conocimiento en tu sector y que esté preocupado por la parte tan espiritual. Pero tú, ¿cómo ves esta plática que hemos tenido de esas culturas tan antiguas y que en el parte moderna estaba tan olvidado que se está volviendo a retomar? Y mucho tiempo, tú lo sabes, que ya tienes muchos años trabajando, que fue desechada por la cuestión científica y al día de hoy está siendo retomada. Pero todo el mundo sabe que la cuestión espiritual no iba con la ciencia, ¿no? Entonces, tú como esa parte, ¿cómo ves sobre este empate? Que nos vamos a culturas tan antiguas y ahora nos sorprende mucho, porque hemos hablado, tiene tanta sinergia. Porque no podemos decir que eso no existía, ¿no? Claro. Sino creo que estaba olvidado y estaba tan dormido. Y ahora todos estos espíritus en el seque no han llevado a que todo esto despierte y como humanidad, por lo que lo necesitamos tanto. Y tú que lo vives todos los días, ¿cómo puedes empatar y cómo te sientes haciendo todo esto en la social? Sí, la medicina integrativa, en especial la medicina Que yo llamo, que yo practico medicina consciente, es integrar lo que tú acabas de decir. Nuevamente están volteando a ver. culturas, a esta medicina ancestral, que por algo ha existido a lo largo de tantos años y por algo no se ha apagado. Muchas medicinas que a lo largo de la existencia han dejado de existir,
Pero estas medicinas ancestrales continúan porque tienen fundamento. Y el problema es en el desconocimiento. La crítica viene porque no conocen, porque no saben. Y es más fácil eh, apagar o tachar de que no funciona así por desconocimiento, más que otra cosa. Y creo que una de mis funciones en la vida, siempre lo he creído, es integrar lo físico, lo mental, lo espiritual y lo emocional en un ser humano. Cuando el médico pueda hacer esto, Sea capaz de abrazar estas medicinas ancestrales, se va a dar cuenta de lo que es capaz de hacer. El hombre es capaz de hacer muchas cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que aún yo, estando dentro de esta medicina, siempre van a haber diferencias. Es que la medicina homeopática, por esto no es que la medicina homeopática. Yo no, yo siempre he creído que lo que venimos a es asumir. ¿cómo puedo apoyar más? ¿Cómo puedo hacer que el paciente mejore? ¿Qué es lo que encuentra? Yo siempre digo al paciente, donde encuentre la salud es lo correcto. O sea, donde de verdad el paciente se sienta feliz, alegre. ¿De qué le sirve un medicamento, una medicina, donde el paciente lo ves triste, enojado, sin resultados? O sea, espera. O sea, la medicina es aquella que el paciente hace sentirse bien. Y Yo creo que el ser humano, como tú lo comentaste, viene a varias cosas, viene a crecer, viene a aprender. Yo también vine a compartir, también vine a servir y venimos a trascender y a compartir con otros. Y hoy que platico contigo y conozco tanto de esta cultura, me doy cuenta que no está separado, que al contrario, estos médicos ancestrales buscaban el beneficio de las personas. Y creo que la medicina se está perdiendo, están por otros intereses, y no precisamente el paciente. Y desgraciadamente, quien paga los platos rotos va a ser el paciente. Porque si hiciéramos esta sinergia que tú dices, sabes que se podía hacer, sabes que se podía encontrar, sabes que podía haber que ese paciente al modificar su alimentación, al modificar su pensamiento, al modificar su conexión con la fuente de creación que ellos tengan, voy a cambiar. Si modifican y tienen más contacto con ellos mismos, todo tiene que empezar por la parte interior. Pues no vamos a encontrar en la parte exterior. Si modificas tu cuerpo, tienes por la parte interior, y tus pensamientos por la parte interior, y tu comunicación con todo lo que existe por la parte primera interior. Y de ahí ya viene esa comunicación con todo lo que conectas, con esas energías, con toda nuestra sociedad. Y respetar. Yo creo mucho en el respeto. Y yo no vengo a pelearme con ninguna medicina. yo vengo a aportar y ayudar a que mis pacientes encuentren la salud. Y si tengo que apoyarme de otras herramientas, estaré buscando siempre donde mi paciente se sienta bien. Bueno, Saúl, muchas gracias por tu tiempo, porque nos dejaste invadirte en tu espacio de paz, en tu recinto sagrado. Gracias por abrirnos las puertas, no solamente de tu espacio, sino de tu conocimiento, que para mí eso es lo que es invaluable. Nosotros venimos, como tú lo dijiste, a dejar un legado. Este es el tuyo. Este es el tuyo que le compartes a todos los adeptos. Es el tuyo que nos compartes a nosotros y nos dejas ver el entramado un poco de este mundo científico y espiritual que tú has podido enlazar y que no muchos médicos tienen el temple, las ganas de poderlo hacer de esta forma, ¿no? Tratar de enfocar y ver mejor al paciente y darle una mejor calidad de vida en todos los aspectos, que eso sí es muy importante. De verdad, muchas gracias. Espero que todo este proyecto que llevas sea maravilloso, sea sorprendente y esté lleno de logros para ti. De verdad, muchas gracias por compartirnos todo esto que el día de hoy nos estás dando y a este público que de verdad esperemos que lo valore, tanto como tú lo estás haciendo. Sé que ellos lo van a hacer porque son fanáticos de este mundo espiritual y más entender que se puede vincular con cosas científicas. De verdad, muchas gracias, Saúl. Gracias, Ricardo, y gracias a Adeptos por estar conectados con nosotros. Este es tu espacio y cuando quieras aquí tienes un lugar.
donde podemos compartir, donde podemos platicar. Y bueno, llegar a temas tan importantes e interesantes como los que tocamos el día de hoy. La verdad es que para mí siempre ha sido importante sumar. Para mí siempre es importante crear más cosas para los pacientes y buscar mayor soluciones a los conflictos. Creo que el ser humano está siempre en búsqueda de encontrarse a sí mismo y mejorar su salud. Entonces, eh, es un gusto haber estado contigo el día de hoy, durante esta tardecita. Y bueno, pues gracias a ustedes por, por esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Espero que sigamos creciendo, que Saúl nos siga abriendo esta parte y gracias a todos los adeptos.